Dios no es como nosotros. Yo le explicaba a alguien, el proceso de la salvación desde la perspectiva de Dios es muy diferente a como nosotros podemos apreciar la salvación de alguien. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y para nosotros, alguien que no ha abierto la boca, alguien que no ha declarado con su boca, quizás para nosotros no esté confesando a Cristo, no esté declarando a Cristo, y nosotros, como no conocemos lo que está pasando en el corazón de esa persona, podemos decir que esa persona todavía no ha recibido a Cristo o se perdió. Dios no necesita que tú abras la boca para saber lo que tú estás pensando y anhelando en tu corazón, porque Él conoce el lenguaje del alma y el sonido del corazón, aunque tenga la boca cerrada. Cuando vamos a Proverbios, su capítulo 6, versículo 16, podemos ver cosas que Dios aborrece. Y es bueno marcar el contraste entre lo que Dios aborrece y lo que Dios nos rechaza. Es bueno que tengamos esa perspectiva clara para que nos ubiquemos ante la presencia del Señor. En este hermoso versículo 16 dice: 6 cosas aborrece. ¿Cuántas? 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. El número 6 en la Biblia es un número de hombres, representa humanidad, representa lo caído, representa lo limitado, lo estrecho, representa lo irredento. Lo que no ha sido redimido, lo que no ha sido regenerado, la imperfección. El número 6 representa eso. Pero cuando dice y aún 7, eleva el nivel, ¿verdad? Y el número 7, si bien representa a Dios, es un número divino con característica divina y representa perfección, pero el número 7 también representa lo completo, lo que llega al colmo, lo que satura, lo que perfecciona, lo que llena algo. De manera que cuando Dios dice aún 7, o sea, hay un nivel, ¿verdad?, de saturación, de rechazo en mí, que llega al colmo del número 7, que es el número perfecto. Y dice: y aún abomina mi alma. Esto es importante. Y empieza a enumerar. Número 1, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordias entre sus hermanos. Esa gente Dios lo aborrece. Fíjese bien que todos esos comportamientos, ojos altivos, lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mar, el testigo falso que habla mentira, el que siembra discordia entre sus hermanos, todas esas acciones empiezan en el corazón. ¿A dónde empiezan? En el corazón. Cuando la Biblia habla de los ojos altivos, está hablando de gente orgullosa, está hablando de gente prepotente, está hablando de gente soberbia, está hablando de gente que se cree por encima de todos, se cree más importante que todos. Escúchelo bien. El altivo muestra una actitud de autosuficiencia. No te necesito. Yo puedo vivir sin ti, puedo ser sin ti. El ojo altivo muestra una arrogancia superior a todos los que le rodean. La altivez es la raíz, ¿verdad?, de un problema que se generó en Isaías capítulo 14, verso 12 hasta el 15. El orgullo fue la raíz de la rebelión de Satanás.
cuando no era diablo, escúchelo, cuando todavía no se había revelado, era un ser maravilloso, era un ser de luz. Sin embargo, el orgullo entró en su corazón. La altivez, quiso ser alto como Dios. Subiré a lo alto. Se llenó de altivez contra Dios. Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. A los soberbios Él lo mira de lejos. Esto es muy importante. Cristo nos enseñó que siendo el más grande, le sirvió a todos. Él lo declaró y dijo: yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cristo vino a modelar un corazón humilde, porque Él sabe la implicación que tiene una lengua mentirosa, un corazón, altivo. Y Él rechaza. Y la altivez no empieza en un traje. La altivez no empieza en un flow exterior. La altivez empieza en un corazón que se cree superior a todos, incluyendo a Dios mismo. Y Dios aborrece un corazón altivo. Lo próximo que nos dice la palabra de Dios es que Dios rechaza una lengua mentirosa. ¿Y de dónde surgen las mentiras? No es de la mente, es del corazón. Lo hemos estado enseñando. Que el pecado no se origina en la acción, sino en la intención. En la intención, cuando ya se maquina, cuando ya se piensa, se calcula, se gesta la intención en el corazón, para Dios eso cuenta. Por eso es que nosotros como seres humanos necesitamos que la gente actúe para nosotros saber qué es lo que está pensando. Pero Dios no necesita que nosotros actuemos. Dios no necesita una acción para Él conocer la intención. De hecho, la palabra no ha subido, dice la Biblia, a nuestra boca, y ya Dios la sabe. Ya Dios la conoce. Porque Dios no es como nosotros. Yo le explicaba a alguien, y esto es un paréntesis, yo le explicaba a alguien el proceso de la salvación desde la perspectiva de Dios es muy diferente a como nosotros podemos apreciar la salvación de alguien. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y para nosotros, aleluya, alguien que no ha abierto la boca, alguien que no ha declarado con su boca, quizás para nosotros no esté confesando a Cristo, no esté declarando a Cristo, aleluya. Y nosotros, como no conocemos lo que está pasando en el corazón de esa persona, podemos decir que esa persona todavía no ha recibido a Cristo o se perdió. Dios no necesita que tú abras la boca para saber lo que tú estás pensando y anhelando en tu corazón, porque Él conoce el lenguaje del alma y el sonido del corazón, aunque tenga la boca cerrada. Y a veces usted está ahí sentado con la boca cerrada, y muchas veces nos juzgan como Ana, como Elí juzgó a Ana, que veía que Ana balbuceaba, pero él no entendía lo que ella estaba hablando, y pensó que ella estaba ebria, que estaba borracha, y le dijo: oye, mujer, vete a digerir tu vino. En otras palabras, a ti te está matando una resaca en buen dominicano. Vete a comerte una sopita para tu casa, descansa un buen rato, y luego que se te pase
Entonces tú vienes al altar. Pero lo que Elí no sabía, que en el altar había alguien que no mira la apariencia, que en el altar había alguien que no mira lo exterior, que en el altar había alguien que ve más allá del velo de esta piel, que ve más allá del velo de la apariencia. Aleluya. Y conoce la intención. Y él sabía lo que estaba pasando en el corazón de Hannah. Ella no estaba ebria, ella no estaba borracha, ella gemía por un Dios vivo, ella gemía ante un Dios que quería que hiciera un milagro en su vida. Gente que pide milagros sin abrir la boca. Escúchelo. Y el Señor me enseñó esto. Con la boca se confiesa es para que los hombres tengan una evidencia, porque ya Dios está claro. Ay, por favor. Con la boca se confiesa para dar un testimonio visible, porque ya el testimonio invisible ya Dios lo tiene. Por eso es que no debemos de hacer nada para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Porque puede hacer algo para quedar bien ante los hombres, pero ante Dios queda mal parado. Porque la intención no es agradar a Dios, sino quedar bien con la persona. Pero Dios nos está enseñando que para Él la intención y posición de nuestro corazón pesa mucho. Segundo, que el Señor nos habla de la lengua mentirosa. La mentira se maquina. La mentira es una forma de engaño. Y la Biblia habla que Satanás es padre de mentira. Escuche esto, Juan capítulo 8, verso 44. La mentira es todo lo opuesto a la verdad. Y la Biblia dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida. La mentira es una conducta intencionada con un objetivo de engañar a alguien o afectar a alguien. Y todo eso se inicia en el corazón. La gente tiene que entender que todo esto Dios lo aborrece. La mentira corrompe la relación con Dios. La mentira corrompe y daña las relaciones con el prójimo. Porque tú estás relacionándote con alguien hasta que te das cuenta que te habló mentira. ¿Alguien está aquí? Tenga cuidado con esto. Porque los mentirosos, dice Apocalipsis 21:8, que no heredarán el reino de los cielos. Delante de Dios no hay mentiras rosadas ni piadosas. Son mentiras. Y la mentira es una condición caída de un corazón que no ha sido redimido por Cristo. Lo próximo que el Señor aborrece son las manos derramadoras de sangre inocente. O sea, violencia. Todo tipo de violencia. Alaba la gloria de Dios. Su corazón se vuelve una especie de incubadora que empieza a gestionar el pecado y la maldad. Maquinar pensamientos inicuos es planear el mal, tener intenciones perversas, y eso Dios lo aborrece. Eso Dios lo rechaza. Dios juzgará las intenciones de nuestro corazón. Dios juzgará las maquinaciones que nadie conoce, pero que pasaron por nuestro corazón. Dios la toma en cuenta. Escúchelo bien. Cuide su corazón, guarde su corazón. No permita que su corazón se desvíe. Aunque alguien te haya dañado, no le devuelva el mal. Por favor. Aunque alguien te haya quitado la capa, déjasela. Déjasela. Aunque otros te hayan menospreciado, no lo menosprecies. Aunque otros te hayan traicionado, no lo traiciones tú. Cada quien muestra conforme a su naturaleza.
Y tú y yo estamos llamados a ser diferentes. Díselo a tu hermano: sé diferente. Te rechazaron cuando pequeño, no devuelve ese rechazo. Ama a todo el que tú puedas. Aleluya. Te cerraron una puerta en un momento de necesidad. Cuando tú tengas oportunidad, ábreselas a otro. Aleluya. Escúchalo bien en esta hora. No devuelvas mal por mal. Venced el mal con el bien. La maldad interna siempre conduce a pecados externos. Lo voy a repetir: la maldad interna siempre conduce a pecados externos. No hay nada oculto que no sea manifiesto. Lo que está en el corazón siempre es evidente. Escúchelo bien. El Señor sabía la intención de Herodes, que quería matarlo, y José lo sabía, y María también lo sabía, porque Dios les reveló la intención que había en el corazón de Herodes de asesinar a ese niño, de matarlo. Pero Dios no lo permitió. Dios no lo permitió. Dios aborrece el testigo falso. ¿A quién? Al testigo falso. El que levanta falso testimonio, el que levanta calumnia, el que inventa historias irreales para afectar a alguien. Escúchelo bien. Esto significa mentir en perjuicio de alguien o de algo. Hay gente que se inventan unas historias que solamente existen en la cabeza de ellos. Hay gente que para llamar la atención de otros empiezan a inventar difamaciones y cuantas cosas. Y hay gente que han establecido buenas relaciones con otros a base de dañar la reputación de otro. Ay, por favor. Hay gente que pretenden hacerse buenos amigos dañando la relación de otro. Escúchelo bien. Y Dios rechaza al falso testigo. Es una violación directa a los principios morales de Dios. Este acto del corazón busca a toda costa destruir, dañar, arruinar a aquellos que no se pueden defender a sí mismos. Y lo número 7 que el Señor aborrece es el que siembra cizaña, discordia, veneno, quiquilla, ¿verdad? Sembrando un venenito. El Señor aborrece ese tipo de cosas. Escúchelo bien. El Señor aborrece a aquellos que causan divisiones. Hay gente que se unen en base de dividir a otros. El Señor aborrece el que siembra discordia, porque la discordia siempre genera conflicto. Una gente problemática, una gente conflictiva, usted tiene que estudiarlo y saber que hay un problema en su corazón. Vamos, por favor. ¿Alguien está aquí? No es que es conflictivo, es que tiene un problema sin resolver en el alma. Es que tiene un problema más profundo y lo exterioriza con ese tipo de conducta. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me sigue? El que tiene paz en su corazón y el que ama la paz, le da la razón a otro contar de que no se dé el problema. Yo quiero ver la mano levantada de alguien que le ha dicho: tú tienes razón, pero tú sabes que no la tiene.